SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes, después de 3 días festivos. Hay que recuperar el pulso, aunque el programa ayer se emitió con analistas, con tertulia, con abierto, porque la vida sigue todos los días, a pesar de que sea festivo. Y nos reencontramos este martes con Víctor Lapuente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. Con Gonzalo Velasco. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y vamos a dar la bienvenida a Lourdes Pérez, subdirectora de Colpisa, que se incorpora al panel de analistas de este Hoy por Hoy. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Y muy bienvenida a esta casa. Muchísimas gracias. Vuelvo, porque ¿Vuelves? yo fui becaria de esta casa ya por el Pleistoceno. Pues mira, ¿no? Y antes recordábamos que habíamos coincidido en algún programa especial sobre Euskadi, habíamos coincidido anteriormente. Bueno, pues Lourdes se incorpora con nosotros a esta mesa de análisis de El Abierto y vamos a empezar por esa segunda parte de la encuesta de 40DB para la SER y El País. Ayer con Sastre contábamos y analizaban los analistas de la mañana del Abierto de ayer los datos de la intención de voto, y en esta segunda entrega detalla, entre otras cosas, la valoración que hacen los ciudadanos de los líderes de los principales partidos. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Unanimidad en que todos suspenden. Todos los líderes suspenden para los encuestados. Lo hacen con nota además muy bajas, por debajo del 3,5, todos sobre 10, el máximo es 10 y todos están por debajo de ese 3,5. El líder mejor valorado es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tiene un 3,34. El segundo en esta clasificación no es el líder de la oposición, no es Alberto Núñez Feijóo, sino que es el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, que supera en valoración al Popular 5 décimas, pero sí está por encima. Y hay otro dato llamativo que deja la encuesta y que tiene que ver con el presidente del Partido Popular. No es segundo en valoración, pero es que además entre los votantes de su partido, del Partido Popular, tampoco es el líder mejor valorada. La líder mejor valorada es Isabel Díaz Ayuso. Guille, vamos con los detalles de esta parte de la encuesta. Sí, la principal conclusión, Ángeles, es, como decías, que ninguno de los candidatos a la presidencia del gobierno convence a la ciudadanía, ninguno aprueba, todos quedan por debajo de ese 3,5, pero es interesante, como decías, ver esa radiografía de liderazgos por partidos. En el PP es Ayuso y no Feijóo la dirigente mejor valorada por su propio electorado, que le da un 7,9 de nota media, pero también es la dirigente mejor valorada por los votantes de Vox. La presidenta madrileña gana en todos los atributos por los que pregunta el sondeo, queda primera en empatía, queda primera en preparación y en honradez. Por ejemplo, el presidente del PP es la segunda opción entre sus votantes, con un 7,1, aunque está empatado con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, y solo recibe una décima más de nota que el presidente de la Junta de Andalucía, que Juan Manuel Moreno Bonilla. Cuando se pregunta a la población general, es el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el dirigente popular que más puntuación obtiene, aunque eso se debe también a que es el dirigente menos conocido, el que menos conoce la mayoría de la gente a la que pregunta esta encuesta. Esa es la radiografía de los liderazgos de la derecha. A la izquierda, los votantes del PSOE eligen a Pedro Sánchez como su líder preferido, seguido del catalán Salvador Illa y de las ministras Alegría Montero o de Óscar Puente, que obtienen la misma puntuación. Esos son los candidatos por los que pregunta la encuesta en el PSOE. García Paje es el socialista que recibe mejor valoración entre la población general cuando se pregunta sin tener en cuenta el sentido de su voto, pero esto también tiene una explicación, Ángeles, y es que el presidente de Castilla-La Mancha es el que recibe la mejor nota entre los votantes de la derecha, entre los votantes de PP y Vox, la peor cuando a quienes se pregunta son votantes de izquierdas. Y hay otro dato, Guille, interesante de esta encuesta. 6 de cada 10 encuestados creen que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones. 6 de cada 10, pero el 70% de los ciudadanos está convencido de que el presidente agotará la legislatura. Y además esta última es una opinión que comparten la mayoría de votantes de todos los partidos.
Sí, el sondeo se realizó entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Son importantes las fechas porque en ese momento Ábalos estaba ya en prisión. Se sabía que el PSOE no había tramitado, por ejemplo, las denuncias de acoso contra Paco Salazar, pero no conocíamos el detalle concreto de esas denuncias. Como decías, el sondeo arroja que 6 de cada 10 españoles creen que Sánchez debería convocar elecciones. Lo quieren sobre todo en un 90% los que son votantes de PP y Vox. En la izquierda se apuesta mayoritariamente por agotar la legislatura y ese es de hecho el escenario más probable para el 70% de la población. Quieren que agote la legislatura también los votantes del PSOE, los de Sumar y también los de Podemos, a pesar de la oposición del partido a las políticas del gobierno de coalición y a pesar de que los líderes de Podemos defienden la convocatoria de elecciones. Solo el 20% ve necesario un adelanto electoral. Esa es la radiografía, Ángels, que arroja el sondeo de 40DB sobre cuáles son los escenarios en el futuro de la legislatura. Guille, gracias. Hasta luego. Vamos a ir por partes porque hay dos cuestiones. Primero, la valoración de los líderes y después ese adelanto, lo que opinan los españoles sobre los encuestados, sobre ese posible adelanto electoral o llevar la legislatura hasta 2007. Pero sobre los liderazgos, Víctor, una conclusión bastante clara y es la debilidad del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que ni siquiera en la valoración de los líderes está en segundo lugar como líder de la oposición, pero es que además dentro de su propio partido le cuestionan porque le pasan por delante a Isabel Díaz Ayuso. Sí, y antes de eso, lo que has comentado antes, Sánchez, que me parece también lo que más nadie llega, ¿no? Nadie llega al 3,5. Que la bajísima valoración de todo. O sea, Sánchez gana, pero con una nota del 3,34. Abascal es segundo con un 3,31. Feijóo tercero con un 3, también muy bajito. Y Yolanda Díaz es cuarta con 3,13. O sea, prácticamente una horquilla muy pequeña tenemos a todos, ¿no? Y lo que llama la atención también es que muchos electores ponen un 0, ¿no?, a los candidatos. Un 40% pone un 0 a Sánchez y un 33% un 0 a Feijóo. Entonces yo creo que eso es la primera lectura, la bajísima valoración de todos los candidatos en un ambiente de descrédito de la política en España. Y luego yo creo que tendría cuidado con mirar las valoraciones concretas de los candidatos, ¿no? Porque en un ambiente tan polarizado a veces los más vehementes ganan sobre los más moderados, ¿no? Como por ejemplo... Puedes toser tranquilamente, tranquilamente. Perdón, Ayuso, perdón. Pueden ganar los más vehementes, ¿no? Porque cuando puedes elegir entre todos los candidatos, como en Estados Unidos, en las primarias la gente solía empezar las primarias con muchos candidatos y Trump o Bernie Sanders, los más radicales o los más vehementes, iban liderando las primarias, pero no necesariamente, Trump sí, pero no Sanders, no necesariamente ganaban después. Entonces es posible que ahora la derecha prefiera a los más cafeteros, como a Ayuso, frente a Feijóo, o también a Abascal, que recibe mejor valoración que Feijóo, y sin embargo, en unas elecciones generales, frente a un candidato del otro bando, como Sánchez o incluso García Parge, pues es posible que la derecha prefiriera un candidato más moderado, con lo cual yo creo que hay que leer con mucha cautela las valoraciones de los candidatos, y creo que la lección principal es que todos están muy mal, y en particular los más moderados, con lo cual es una doble losa sobre la política española, que está viviendo uno de los momentos de mayor descrédito y mayor desilusión ciudadana sobre la cosa pública, ¿no? Es un mal síntoma, Lourdes. Comparto parte del análisis que ha hecho Guillermo, sobre todo en esta última parte. La encuesta es muy interesante, sobre todo cuando se cruzan las tablas de valoración de los líderes con cómo son vistos por su propia gente, por su propio electorado, por decirlo de alguna manera, y el electorado ajeno. Lo primero, con datos por debajo del 3,5 de valoración, eso en mi época era un cateo rotundo. Ahora ya creo que la cosa ni siquiera puedes pedir revisión de nota. Examen. Con lo cual, si lo primero que yo me pregunto esta mañana cuando he visto ese dato es si lo cruzamos con el hecho de que se duplica, porque es el 60% frente al 30%, los ciudadanos que creen que el ambiente actual de crispación, de deterioro institucional y todo lo que sabemos requiere que se convoquen elecciones, si la consecuencia de los dos sumatorios es que tenemos que ir a elecciones con otros candidatos, con una renovación absoluta del mapa político. No creo que sea tan radical, pero lo sitúo en términos de provocación porque me parece que puede ser una de las preguntas que cabe hacerse viendo la encuesta. Apunta al descrédito de la política, a que efectivamente tira más quien más ruido hace, y eso
que en lo epidérmico puede parecer muy excitante, quizás en términos partidarios e incluso de opinión pública, en términos de convivencia se está demostrando muy nocivo. Y sobre los liderazgos y al margen de lo que se ha apuntado, yo tengo dudas de que Isabel Díaz Ayuso, proyectada al territorio nacional más allá, creo que no es un fenómeno exclusivamente madrileño, creo que tiene anclaje más allá de Madrid, pero creo que también despierta muchos anticuerpos, con lo cual en una contienda nacional creo que seguiría teniendo más opciones, porque un candidato no solo para los suyos, un candidato que quiere gobernar es para más allá de los suyos. Creo que tendría más opciones hoy, seguiría teniéndolas más Alberto Núñez Feijóo. Gonzalo. Sí, estas encuestas no pueden leerse como una traslación directa de los estados mentales de los encuestados. Muchas veces las opciones por las que se elige no manifiestan, por ejemplo, el estado anímico que uno tiene cuando dice que está enfadado o que no le gusta o que le disgusta o que le agrada, sino que manifiestan una adscripción y un rechazo, una identificación y una negativización de otro. Los resultados siempre hay que verlos de una manera tangencial e indirecta, ¿no? Entonces, en primer lugar, la cuestión de liderazgo del Partido Popular, evidentemente Feijóo no acumula intereses dentro del partido y apoyos dentro de su electorado clásico. Lo significativo en el caso de Ayuso es que acumula apoyos no solamente dentro de los electores del Partido Popular, sino también de fuera, creo. Es verdad que habría que cuestionar la distribución de este apoyo a nivel territorial, pero de alguna manera ya es significativo y de alguna manera yo creo que sí es síntoma de un cierto de que esa hegemonía cultural que está intentando generar Ayuso en la derecha está empezando a triunfar, está empezando a generar un cierto calado. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que no solamente triunfan los candidatos más vehementes, sino que se manifiestan de una manera clara los electores más vehementes. Quienes tienen algún tipo de duda, algún tipo de incertidumbre, quienes son más falibles a la hora de expresar su opinión, pues o no se expresan, o expresan un cero, o rechazan todo porque todo les parece mal, y es su manera de expresar su escepticismo. Por lo tanto, estos resultados dan muestra de, digamos, es una radiografía de la radicalización en España, pero quizás no sea una radiografía del estado de opinión general del electorado español, y esto creo que también es importante matizarlo. Yo sí que diría que es significativo que los liderazgos de la izquierda estén tan mal, porque paradójicamente son los partidos de izquierda los que más están apostando por sus líderes. El Partido Socialista hoy es Pedro Sánchez y poco más que Pedro Sánchez. Es un partido que está organizado para él y desde él. Y por lo tanto, que su figura y su liderazgo tenga fallas y manifieste menos apoyos es muy significativo. Yolanda Díaz es una líder fallida que está prolongando ese fallo, pero de nuevo, ella es más conocida que la marca, que es prácticamente inexistente. Por lo tanto, que ella también falle, desde luego, requiere una reacción casi diría que urgente, ¿no? Por lo tanto, sí creo que es significativo de cuál es el estado de cosas en relación al apoyo a los partidos políticos, pero desde luego siempre con la cautela de no tomarlo en su literalidad. Y pongo el último ejemplo, que Díaz Ayuso sea la candidata más empática, o es síntoma que hay una disonancia cognitiva masiva en el electorado español, o verdaderamente lo que da cuenta es de que aquí se está diciendo sencillamente apoyamos a esta por encima del otro, que es Feijóo, ¿no? Víctor. Sí, muy brevemente, yo creo que una de las cuestiones que explica el auge de Ayuso e incluso también de Abascal es que existe un giro, como ya dijo ayer Belén Barreiro, hacia la derecha, prácticamente nunca visto en España, hacia posiciones ideológicas de la derecha, que eso suele anteceder a una victoria de los partidos de la derecha, cuando la población española se va autoubicando cada vez más hacia la derecha, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que por primera vez en la historia los jóvenes son más derechas que de izquierdas. Eso es una absoluta anomalía. Entonces existe un ambiente muy pro de derechas, ¿no? Y eso explicaría seguramente el auge de estos candidatos vehementes. Y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Gonzalo, porque me parece muy original este punto de que los partidos de izquierda, que son tradicionalmente los partidos donde cuenta más el programa que el candidato, sin embargo, son mucho más personalistas. En estos momentos el Partido Socialista depende mucho más de Sánchez,
y sumar mucho más de Yolanda Díaz que los partidos de la derecha. Entonces también eso es una segunda anomalía, ¿no? La izquierda está dependiendo de personalismos que están cuestionados, pero que siguen ejerciendo un halo y una influencia y un poder notable, tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez, y esto es una cuestión para reflexionar para los partidos progresistas, ¿no? Eso me lleva a la provocación de Lourdes, que decía que a veces el sumatorio habría que hacer elecciones, pero con otros candidatos, claro, y la pregunta sería ¿con qué candidatos? Bueno, es que si ves el listado, y al hilo de lo que decía ahora Víctor, claro, la distancia que le saca Sánchez a sus compañeras de listado, digo compañeras porque están entre otras Pilar Alegría y María Jesús Montero, creo que es casi de un punto, ¿eh? O sea, es más la distancia que puede meterle a Ayuso, a Feijóo, a Almeida o a Juanma Moreno. Y luego hay cosas muy curiosas. Iba a decir que hay mejor, no, que hay un poco menos mal. Feijóo entre los votantes socialistas que Sánchez entre los votantes del PP. La verdad es que la encuesta ofrece pautas que nos permiten extrapolar el análisis con cosas que a veces pueden ser contradictorias. Decía Gonzalo que le sorprendía mucho el dato de la empatía de Ayuso. Pues yo creo que es una de las cosas por las que las izquierdas no terminan de hincarle el diente a Isabel Díaz Ayuso. Creo que la izquierda tiene dificultades para entender por qué Isabel Díaz Ayuso tiene un tirón más allá de sus propias filas. Y sí que creo que tiene que ver con una suerte de empatía. Es cierto que la encuesta se produce en un momento en el que coincide con la sentencia del Supremo, la condena al fiscal general del Estado, que tiene una implicación directa, lo sabe todo el mundo, con el novio de la presidenta madrileña. Pero creo que ella genera un tipo de adhesión, más allá incluso de las propias siglas del PP, que se está convirtiendo en algo muy difícil de atacar para la izquierda, por cogerlo por otro lado. Sí, es una empatía contigo, Víctor, paradójica, porque yo me refería, por ejemplo, claro, a quien ha gestionado de la manera que lo ha hecho la crisis de las residencias con el caso de la pandemia, o a quien manda a abortar fuera a tantas y tantas mujeres, ¿no? Parece una persona especialmente poco sensible a las situaciones críticas, a las situaciones límites de quienes padecen y de quienes están en situación de alguna manera de vulnerabilidad. La empatía que genera, y en eso sí estoy de acuerdo, tiene que ver, yo creo, con que ella ha sabido movilizar, por decir así, sentimientos positivos que opone a la idea de que la izquierda hoy es restrictiva, es puritana y es prohibitiva. Frente a las sanciones, a la superioridad moral de una izquierda que nos dice qué no debemos hacer, que sencillamente es aceptar las reglas de juego para vivir mejor, la sostenibilidad ecológica, cómo debemos respetar ciertos límites fiscales, cómo debemos respetar ciertos límites a la hora de convivir los unos con los otros. Ella a eso lo llama prohibición y en cambio ensalza una serie de pulsiones que tienen que ver pues, con el consumo, con el disfrute de la vida, con la posibilidad de crecer, de emprender, de progresar individualmente, y parece que eso sí es lo que genera identificación. ¿Es una empatía éticamente fundada? Desde luego que no, pero sí que es una empatía que a lo mejor conecta con, desde luego, una parte pulsional de nuestra manera de ser que la izquierda quizás sí esté olvidando. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez. Estábamos todavía con el análisis de la segunda entrega de la encuesta de 40DB para la SER y El País, hablando de los liderazgos y de las elecciones. Víctor, que pedías la palabra por nuestra línea interna. Sí, exacto. Bueno, yo creo que quería apuntar un poco la paradoja de que cuando los partidos han adoptado estos últimos años fórmulas de elección de sus líderes más democráticas, como las primarias y otras fórmulas de participación ciudadana, precisamente para fomentar más liderazgos alternativos, para dar más oportunidades a los militantes para que cualquiera pueda optar a ser líder, para abrir la competición, es cuando vemos que el abanico de líderes alternativos es más limitado, cuando los partidos parece que hay menos alternativas, menos banquillo para sustituir al líder, como ha dicho Lourdes, ¿no? Sánchez saca mucha ventaja a las personas que le van detrás en valoración en el Partido Socialista. No quiero decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿vale? No quiero decir que... Pero sí que es verdad que si nos retrotraemos 10, 15 años, vemos que tanto en el Partido Socialista como en el Partido Popular
Popular había varios varones y varias baronesas que podían competir, que tenían una cierta visibilidad y que tenían distintos perfiles, ¿no? Ahora esto prácticamente no está ocurriendo, sobre todo si tu partido gobierna, no tienes prácticamente alternativa. Y es verdad que el desencanto con los líderes es general en toda Europa. Solo hace falta ver las valoraciones de Starmer, que tiene una mayoría absoluta increíble y brutal en el Parlamento británico, y sin embargo tiene una valoración paupérrima por parte de la ciudadanía, y prácticamente en cualquier partido político o cualquier líder de gobierno europeo tiene una valoración muy negativa. Pero en España es más. En España la desconfianza de los ciudadanos con el Parlamento es 10 o 15 puntos peor que en Europa. En España la valoración del gobierno es 10-15 puntos de media, también peor que en Europa, con lo cual el desencanto es generalizado. Tenemos una crisis civilizatoria, como diría Trump, de Europa. En este sentido sí que lo tenemos con la crisis política, aunque estoy completamente en desacuerdo con las razones que él apunta, pero sí que tenemos una crisis, digamos, de representación política, pero en España un poquito más. Víctor, ¿y por qué crees que pasa que un líder salido de primarias, de votación de militantes, se convierte o asume ese tipo de liderazgo que no deja aflorar o no deja crecer otros tipos de liderazgo? Bueno, yo creo que esto desde la caída de la República de Roma está bastante estudiado, ¿no? Los líderes que recurren al plebiscito y al referéndum para perpetuarse en el poder. Yo no creo que dependa tanto del carácter de una persona. Creo que la propia institución de la primaria lo que hace es encumbrar a una persona que tiene un contacto mediático y directo con los militantes, y lo que se hace es de manera independiente a esa persona, independientemente de esa persona si se ha sabido rodear de los asesores adecuados, que quizás tampoco ha sido lo correcto en las tampoco ha sido, en este está caso, siendo el caso, parece. Tampoco está siendo el caso, ¿no? Pero seguramente lo que ocurre es que cuando estableces una relación directa con la ciudadanía, en este caso con los militantes, en este caso con los accionistas de tu empresa, que serían los militantes que van votándote, pues lo que haces es eliminar esos cuadros intermedios y esos mecanismos que sirven para filtrar y para controlar al líder, ¿no? Entonces sí, hay una mayor transparencia, esto es obvio, con las primarias, y ya evitas pues que haya arreglos no sé, oscuros, en cuartos oscuros como mínimo entre los distintos candidatos para elegir cuál es el mejor. Hay una mayor transparencia, pero sí que existe ese riesgo, ¿no? Y lo vemos, yo creo que en casi toda Europa hay un cuestionamiento del modelo de las primarias. En Estados Unidos funciona, pero es que claro, la política americana es una política personalista. Aquí tenemos partidos políticos y quizás deberíamos cuidar esos mecanismos intermedios, esos cuadros, esos controles, esos comités federales que sirven un poco de contrapeso al poder del líder de turno, ¿no? Pues mira, hablando precisamente de eso, de la gente que rodea al líder, dejadme que vaya con el caso Salazar. Vimos ayer como en intención de voto le empezaron a pasar factura al Partido Socialista, tanto el ingreso en prisión, primero de Cerdán, luego de Ábalos, Koldo, y ahora todo el estallido del caso Salazar, porque la gestión que está haciendo el Partido Socialista genera mucha inquietud, mucha preocupación y, por qué no, también mucho cabreo dentro del propio Partido Socialista, porque además esto se suma a la falta de apoyos dentro del Congreso y todo esto en la recta final de este año. Y con tantos frentes abiertos, lo que quiere hacer el Ejecutivo es tomar la iniciativa recuperando el mando de la agenda, y por eso lo que quiere hacer es poner el foco en algo que afecta al Partido Popular, y quiere poner el foco en un paquete de medidas para la sanidad pública después de la crisis en la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid. Sara Selva, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Claro, en el Partido Socialista, de reacción lenta y todavía no finalizada, son conscientes de que este caso ha sacudido aún más la línea de flotación del partido, y esperan que con esta nueva iniciativa de poner el foco en el tema de la gestión de la sanidad, las denuncias contra Salazar queden tapadas, pasen a un segundo plano. Sí, quiere el Gobierno volver a tomar las riendas de la agenda política en un terreno en el que estaba muy cómodo, esa contraposición de modelos en la que suele insistir el presidente, un modelo que defiende lo público y otro, el del Partido Popular, que apuesta por la privatización y mercantilización de los servicios, como ha demostrado el escándalo del Hospital de Torrejón. El Ejecutivo va a agarrarse a eso para hacer una defensa de la sanidad pública con medidas como las que está previsto que apruebe esta mañana el Consejo de Ministros. Esta semana es además el último pleno del año y el foco va a estar en eso, en esa defensa
defensa de lo público, a la vez que se trata de seguir recomponiendo los puentes con Junts. No hay aún contactos con los de Puigdemont, pero el presidente pide paciencia. La idea es seguir dando pasos para rearmar las relaciones y amortiguar esa idea de bloqueo que se ha instalado desde la ruptura. El Gobierno cuenta con sacar adelante en el Pleno la convalidación de los decretos que aprobó la semana pasada, con algunos de esos compromisos pendientes, y hoy da un paso más. Hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe otro de esos compromisos, es ayuda a los caseros que sufran impagos por parte de sus inquilinos. Es una medida que no gusta especialmente en los grupos de izquierda, pero que no necesita pasar por el Congreso. La Cámara Baja va a asestar además al Ejecutivo un nuevo golpe que vuelve a demostrar la difícil situación parlamentaria. Esta semana va a tumbar por segunda vez la senda de estabilidad, pero pese a todo, pese a los problemas políticos y judiciales, Sánchez está decidido a agotar la legislatura y tiene la sensación de que ninguno de sus aliados parlamentarios quiere lo contrario, tampoco Junts. Gracias, Sara. Hasta luego. En el abierto, Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez. Nos íbamos a publicidad hablando con Sara Selva, que nos estaba contando esta recta final del año para el Partido Socialista, complicada por los casos de corrupción, después por el caso de acoso que ha señalado a alguien de máxima confianza también del propio presidente del Gobierno, asesor de Moncloa, ex asesor de Moncloa, Paco Salazar, y la estrategia del Gobierno ahora, que es centrarse en la defensa de lo público, que no digo yo, que no sea necesario defender la sanidad pública, sobre todo después de lo que hemos sabido de la gestión del Hospital de Torrejón, hospital público pero de gestión privada, después iremos a ello, pero en cualquier caso llega con el agua al cuello el Partido Socialista y el Gobierno a este último tramo del año, pero con el convencimiento, y lo dice Pedro Sánchez cada vez que se le pregunta, de aguantar hasta el final de la legislatura, y con esos datos, decíamos antes, Gonzalo, que todavía no habíamos comentado, que también arroja la encuesta, que todo el mundo piensa que debería convocar elecciones el presidente del Gobierno, dada la situación como está ahora mismo el Gobierno, pero que la mayoría piensan que no lo va a hacer, que va a resistir. Sí, y yo estoy de acuerdo con esa opinión general, aunque no estoy seguro de que se vaya a cumplir 100%. Pero esto apunta a un escenario que a mí me asusta, y es que el PSOE pueda estar pensando en que, dado las buenas expectativas de Vox en todas las encuestas, el posible casi sorpaso de Vox al PP le sirva como argumento para levantar la bandera del miedo como casi único argumento electoral. Es decir, que todo dependa del miedo a Vox y que finalmente las propuestas constructivas desaparezcan y que la política activa se diluya. Creo que esto tiene una explicación, pero también muchísimos riesgos. La primera explicación es que vivimos en una sociedad del posbienestar, que básicamente lo que viene a decir es que por mucho que haya medidas redistributivas, y este Gobierno toma medidas redistributivas, pues las más emblemáticas tienen que ver con la cuestión salarial, con que los contratos sean indefinidos en la reforma laboral, con el aumento de las pensiones, del salario mínimo, pese a esto, el bienestar no aumenta. O sea, estas medidas de redistribución no son útiles frente a los grandes embates, pues, del mercado de la vivienda y de la inflación. Y por lo tanto, ante el carácter inoperante, al menos desde el punto de vista de la percepción ciudadana de esas medidas, hay que esgrimir otro tipo de argumentos. Bien, pero ¿qué pasa? Bueno, pues que el miedo a la ultraderecha, en el caso del Partido Socialista, se tiene que combatir con otro afecto, con otro estado de ánimo, que creo que está muy asociado al Partido Socialista y que ellos no son del todo conscientes, a mi entender, que es la decepción. El Partido Socialista nació casi aparejado a la decepción, porque fue el partido que tuvo como función histórica neutralizar una izquierda más radical, en origen el Partido Comunista, ya lo sabemos, lo logró con hegemonía política y cultural de los años 80 y principios de los 90, después volvió la decepción de los primeros de 2011, y gracias a que asumió esa decepción en sí mismo, Pedro Sánchez es hijo de esa decepción, porque asumió políticas más de izquierdas de lo que el PSOE proponía al principio, pues ha logrado revivir, pero la decepción siempre está a la vuelta de la esquina. ¿Cuál es el riesgo ahora de Pedro Sánchez y de este Gobierno? Pues que el Gobierno y el PSOE se han mimetizado. Recordemos el primer ejecutivo de Pedro Sánchez, ese ejecutivo que parecía que era aspiracional, ¿no? Era un reflejo de España, pero también era el reflejo al que España quería parecerse. Y ahora el Gobierno es el PSOE. Y el PSOE es un partido en absoluta crisis por la mala gestión de Pedro Sánchez. Como secretario general del partido. Por lo tanto, ahí hay una equivalencia muy tramposa que él tiene que, a mi juicio, deshacer. Creo que tendría que
por decir así, de soltar el Partido Socialista para ser un candidato de gobierno, generar una crisis de verdad dentro del Partido Socialista y no estos cuidados paliativos a los que le está sometiendo, con unas dimisiones puntuales y seguramente generar una crisis también de gobierno para que no se parezca tanto al partido. Sin eso, me parece que hay una cadena de transmisión de la decepción de la que no sé, ni siquiera con ese liderazgo que pese a todo todavía se mantiene, cómo va a saber sobrevivir. ¿Cómo lo ves, Lourdes? Yo sobre esto último creo que hay un análisis que puede cundir en el Partido Socialista, que es hacerse trampas al solitario, que es esto de yo tiro, aguanto sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, que es disolvente para parte de la ciudadanía española, pero sigue coagulando mucho al electorado del Partido Socialista, y lo veíamos antes en la encuesta. Yo aguanto, yo tiro, e intento forzar una crisis en Alberto Núñez Feijóo. Pero digo yo que esto es hacerse trampas al solitario, porque si la derecha se va a los niveles que están apuntando todas las encuestas, lo mismo te va a dar, con un partido completamente desfondado. Decía Gonzalo al principio que es sintomático los liderazgos, los hiperliderazgos en la izquierda, cuando antes pesaba más lo programático. Yo diría que antes se combinaban las dos cosas, o se combinaban hiperliderazgos. Nadie puede decir que Felipe González no tuvo un hiperliderazgo, ni siquiera nadie puede decir que no tuvo Alfonso Guerra. Y después José Luis Rodríguez Zapatero con otra manera de hacer. Pero al margen del programa había partido. Uh-huh. El partido tenía un cuajo, tenía una estructura, tenía unos anclajes y tenía contestación. Y la contestación no es deslealtad. La contestación interna puede ser una posición constructiva, creativa en determinados momentos, que sirva para desatascar situaciones y para que le diga al líder: te estás equivocando. Eso es lo que creo que no está ocurriendo con el hiperliderazgo evidente de Pedro Sánchez en este Partido Socialista, quizás extrapolable también a otras formaciones políticas. Y sobre el tema del caso Salazar, que a mí me parece muy sensible, un dato. Una encuesta del CIS, una encuesta flash, en las elecciones municipales previas al 28 de mayo de 2024. En aquel momento estaban casi empatados el Partido Socialista y el PP en intención de voto femenino, el 21 con el 20, con algo, si no me falla la memoria. Pegó un arreón Sánchez de ese periodo al 23J, que le llevó al 30% de ese voto, metiéndole 6 de distancia al PP. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres le dieron el triunfo en gran medida a Pedro Sánchez, con lo cual las mujeres le pueden quitar el triunfo, digamos, o parte de su electorado, o el factor que le permita aguantar a Pedro Sánchez. Porque a mí el caso Salazar me parece grave por una cosa. Hay muchos machismos que suelen estar en uno, pero hay muchos machismos y las mujeres lo sabemos bien. Hay algunos muy indetectables, mucho, que si se quiere puede responder al que se atribuye, por ejemplo, a Íñigo Errejón. Más sutil, más taimado, más oculto, menos detectable, más narcisista, por colocarlo en términos patológicos, y esto estoy especulando, por supuesto. Pero hay otro que es muy obvio. Entonces, un señor que, según cuentan, se lo han contado al diario.es las denunciantes, salía del baño siempre subiéndose la bragueta, que simuló una felación en mitad de un espacio reducido, como puede ser un ámbito laboral en Moncloa. Puede ser como este estudio, no lo sé, pero quiero decir, esos espacios laborales que todos y todas conocemos, eso es machismo absolutamente expreso. Es imposible que nadie se hubiera percatado. Eso se sabía y había permeado. Con lo cual, la sensación de que hubo un encubrimiento y la sustitución de Antonio Hernández alimenta esa tesis, eso creo que le hace un daño muy profundo al Partido Socialista y singularmente al feminismo que se identifica y que ha levantado en buena medida el feminismo de este país vinculado al Partido Socialista. Tú sabes perfectamente si convives en un espacio laboral con un machista explícito. Lo sabes perfectamente. O sea, lo tienes detectado perfectamente. O sea, que eso no... Porque todos hemos vivido, no en partidos políticos, pero todos hemos vivido en nuestros ámbitos laborales. Y todo el mundo podríamos señalar a quien consideramos que tiene un comportamiento machista explícito. Víctor. Y sin embargo, Ángels no lo hemos sabido hasta que nos ha sacado el diario. Sí. Es decir, ahí está el problema, ¿no? Y yo creo que coincido mucho con lo que decía Lourdes de que el caso Salazar
castiga mucho al Partido Socialista porque el machismo se castiga particularmente en la izquierda, como otros comportamientos se castigan más en la derecha, ¿no? Entonces yo creo que distraer la atención de la ciudadanía con otro tema es un arma de doble filo. Consigues que el foco temporalmente se desplace, pero va a pasar factura. Yo creo que en relación no solo al caso Salazar, pero también a los casos de corrupción que hemos conocido estos meses relacionados con el Partido Socialista, el gobierno pagará la factura, sí o sí, es inevitable. La pagó Felipe González, la pagó también Rajoy. En España la responsabilidad política es exactamente lo contrario a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es muy lenta y muy garantista, pero la responsabilidad política es rápida y brutal. Y el Partido Popular pues perdió, no sé, 3 millones de votos, ¿no? El daño es absolutamente inevitable y no lo vas a poder minimizar. Creo que la única manera de reducirlo un poco es con explicaciones. Yo creo que el Partido Socialista está enfatizando mucho esto de que han actuado con contundencia una vez otros han descubierto, otras instituciones, otros periodistas lo han descubierto, pero no, han actuado con contundencia, pero lo que hay que hacer es explicarse con diligencia. Yo creo que hasta ahora pues solo se ha hablado con eufemismos, ¿no? El presidente, creo que en una nota recogida en El Mundo, decía: hemos tenido un error en la velocidad de la interacción con las 2 mujeres que acusaron a Salazar de acoso sexual. Yo creo que ese es un eufemismo y hay que dar explicaciones más claras y más concretas exactamente de lo que tú estás diciendo, Ángeles. Ahora, esto se sabía desde cuándo yo fui informado, y esto es necesario hacerlo, porque si no yo creo que el golpe va a ser muy fuerte. Pero, y Víctor, en relación, sí. Perdona, es que además es mentira que hayan actuado con diligencia, porque actuar con diligencia claro. es, en cuanto recibes la denuncia, como mínimo hablar con las mujeres denunciantes. Claro, por eso es actuar con diligencia. Yo creo que la decepción, en otros momentos la decepción con el Partido Socialista tenía que ver con que sus políticas eran tibias o se asemejaban en lo económico, aunque quizás no a nivel de derechos, con los del Partido Popular en la época del auge del neoliberalismo, etcétera. Hoy la decepción tiene que ver con que se demuestra que es una organización poco fiable y ya no quedan argumentos posibles. Y esto se demuestra en que el secretario general y la vicesecretaria general, que era María Jesús Montero, pusieron otra vez, por ejemplo, a Ábalos en 2013, cuando ya se sabía casi todo, se sospechaba casi todo sobre él, de nuevo como cabeza de lista en Valencia, o ocurre con esto cuando evidentemente se tapó este caso. Y esto no se encubre con invocar los 146 años de historia del partido, como de una manera insistente, recalcitrante, se hace, que esto es un argumento de autoridad, y se hace además, y por eso insisto en el vaso comunicante y de contagio entre PSOE y Gobierno, desde la portavocía del Gobierno. Esto lo dice Pilar Alegría, que es la portavoz del Gobierno, no del Partido Socialista. Por lo tanto, claro, cuando desde la misma tribuna, desde la misma portavocía del Gobierno, lo que se está haciendo es negar la responsabilidad del partido, ambas, el Ejecutivo y el partido, quedan totalmente confundidos desde el punto de vista de la percepción ciudadana. Por eso digo que tiene que haber una crisis en el sentido de que se desgaje y se haga una separación neta entre un partido que tiene que ser reformado y cuya admisión de responsabilidades tiene que ser orgánica y estructural, y el Gobierno, cuyas ministras son ministras porque iban a ser candidatas a las autonomías, por otro lado, muchas de ellas. Entonces, de alguna manera, Pedro Sánchez tiene que soltar cabo, tiene que dejar de permearlo absolutamente todo, desde cada ministerio, cada secretaría de Estado, cada portavocía, todo. Tiene que de alguna manera ubicarse, a mi juicio, como candidato, porque es defendible que está ejecutando una buena acción de gobierno, y de alguna manera tratar de arreglar lo que se ha hecho mal en el partido. Creo que eso es algo que ya tiene que asumirse de una manera ineludible. Víctor, que te habíamos interrumpido. No, muy brevemente, en línea con lo que decía Gonzalo, estoy muy de acuerdo, ¿no? Creo que, como dice Gonzalo, debería existir esa catarsis dentro del Partido Socialista. La pregunta es si es posible esa catarsis sin ir a elecciones, sin sufrir una derrota, si va a tener incentivos suficientes, interés suficiente Sánchez en llevar a cabo esa reforma que está diciendo Gonzalo, ¿no? Lo que vemos en otros países es que lo normal, y no lo digo en el sentido de lo correcto, sino en el sentido de lo habitual, es que cuando no se consigue aprobar presupuestos, el gobierno convoca elecciones. Lo hemos visto recientemente pues en Países Bajos, en Alemania o en Portugal. Y existen, yo creo que además de lo que estamos comentando ahora, de que seguramente esperas que amaine un poco estos casos de corrupción, este caso de machismo, y tratar de dilatar y que bueno, la gente se vaya olvidando, confíes un poco en la amnesia de la ciudadanía española, y yo no confío mucho, porque creo que, como os he comentado antes, lo va a acabar pagando en las urnas tarde o temprano
temprano, porque siempre todo partido político envuelto en un caso de corrupción lo paga. Si las elecciones son al cabo de un mes o al cabo de 2 años, como le ocurrió al Partido Popular con el caso Bárcenas, lo va a pagar, pero existen otros motivos. El primero es lo que comentaba antes Gonzalo, que me parece muy importante, el miedo a la ultraderecha. Yo creo que se ha instalado en la población española más que en otros países pues esta idea de que la ultraderecha es particularmente fascista, que tiene unas raíces muy ligadas al régimen franquista que hemos tenido, etcétera, y yo creo que han intentado jugar con eso, pero como comentaba Gonzalo, yo creo que eso tiene las patas cortas y no sé si va a funcionar muy bien. El segundo motivo, este es el que también se ha insinuado durante la tertulia y lo hemos comentado muchas veces, que es la evolución de la economía, y es verdad que es una de las economías con mejor desempeño de la OCDE de España, y por tanto el gobierno entiende que hay un margen de acción, en este caso un margen de inacción mayor con los presupuestos. No necesitamos tanto unas cuentas públicas porque no hemos de reorientar el rumbo de la economía, a diferencia, por ejemplo, pues de los franceses o de los alemanes, ¿no? Y me parece que el último motivo no se le está poniendo mucho foco y me parece muy importante, es que en otros países hay un partido que gobierna y otro que está en la oposición, y la alternancia se produce cada 4 años, pero aquí en España la oposición controla gran parte de las administraciones públicas a nivel subnacional, ¿no? La inmensa mayoría de las comunidades autónomas, de los grandes ayuntamientos, y estamos viendo que desde el gobierno puede hacer oposición, por ejemplo, a la sanidad pública en Madrid, ¿no? En el abierto, Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez ha salido ya en la conversación la gestión del hospital público con gestión privada de Torrejón de Ardoz en Madrid, gestionado por el grupo Ribera Salud, que vuelve a poner el foco en la gestión de la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque fue su presidenta quien, después de 2 días de absoluto silencio en cuanto estalló todo el escándalo, habló de este asunto como una simple rencilla entre médicos, entre directivos, y pidió transparencia. Pero Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pero resulta que mientras pide transparencia, el Ejecutivo Autonómico es el primero en incumplir esa transparencia, porque la Comunidad de Madrid resulta que llevaba años publicando las actas de las auditorías a las compañías privadas de gestión pública, de gestión privada como Ribera Salud o como Quirón, pero las venía publicando hasta el año 2021, que dejó de hacerlo argumentando que no era obligatorio. Sí, llamaban la atención el sábado esas palabras de la presidenta pidiendo que se publicaran los audios completos del CEO, pero es que ella parece que no hace lo mismo, al menos no de forma completa. Son 3 omisiones, todas relacionadas con los 5 hospitales públicos que gestionan el Grupo Quirón y Ribera Salud. La primera es la más relevante: las auditorías a estos centros no se publican desde 2021, a pesar de que, según la comunidad, sirven para el control de cumplimiento del prestador del servicio. Fuentes de la Consejería aseguran que los contratos no contemplan la obligación de publicarlas, pero lo cierto es que antes sí lo hacían, dejaron de hacerlo 2 años después de que Ayuso llegara a la presidencia. Pero es que el gobierno de Ayuso tampoco publica ya las actas de sus reuniones con las empresas, las llamadas comisiones mixtas, y es relevante porque ahí es donde las compañías reclaman sus liquidaciones, esas que ellos entienden que se les debe por los no capita, los pacientes derivados. Las últimas son de 2023. En una de ellas, por ejemplo, la comunidad confirmaba que ya había pedido crédito para pagar. En la Consejería restan importancia, señalando que esas comisiones no tienen competencias ejecutivas. Y una más, Madrid ya no informa por cada centro del número de pacientes que cambia de hospital. Otra vez, los no capita ahora solo se refleja por especialidad. Dejaron de hacerlo, según la Consejería, por un cambio de criterio y volverán a hacerlo cuando proceda. Eso nos dicen. Casualmente, ese cambio, Ángels, llegó hace un mes, días después de que la SER revelara que el 60% de esos pacientes acaban en hospitales de Quirón y de Ribera Salud. Además, Carrera, esta mañana hemos sabido que el PSOE en esa comunidad va a llevar este asunto, la gestión, el caso de Torrejón, a la Fiscalía. Van a presentar una denuncia a los socialistas contra el CEO de Ribera Salud, que, recordemos, fue quien pidió rechazar procedimientos que eran caros o aumentar las listas de espera en el hospital, con el objetivo de favorecer los intereses de la empresa. Sí, la van a presentar esta misma mañana, concretamente lo va a hacer el PSOE de Madrid, una denuncia ante la Fiscalía que va dirigida contra el CEO de la compañía, Pablo Gallar, pero también contra la propia Comunidad de Madrid. Está por falta de supervisión. Creen los de Óscar López que en esas prácticas que revelan los audios del CEO de Torrejón puede haber indicios de hasta 4 delitos: prevaricación, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones por discriminación. Así que los socialistas madrileños dan el
primer paso de llevar todo este asunto a los tribunales, incluyendo a la Comunidad. Ahora, de momento, tendrá que ser la Fiscalía de Madrid la que decida si investiga estos presuntos hechos. Carrera, gracias. Hasta luego. Lourdes, ya es polémico y genera mucho debate el hecho que un hospital público sea de gestión privada y además que se favorezcan a determinados grupos de gestión sanitaria o de gestión hospitalaria. Pero claro, como mínimo que haya el mecanismo que obligue a la transparencia y a la rendición de cuentas y al saber exactamente cómo lo hace esa empresa privada. Sí, yo incluso iría más allá. Creo que es precisa la colaboración público-privada porque se ha demostrado que hay lugares donde la administración no termina de llegar. Pero creo que hay 3 elementos en el país, en un país que lo tiene además universalizado. Es una de las grandes conquistas de la democracia española, que es la sanidad y la educación universales. Yo sumaría los cuidados, singularmente los cuidados, y luego se puede enlazar con el empuje al enjuiciamiento por los fallecidos en pandemia en las residencias de Madrid. Son 3 áreas donde si tiene que haber colaboración público-privada, el límite tiene que estar en el negocio. Y creo que esto se entiende claramente. Tiene que haber una actividad empresarial, lógicamente que sea rentable la actividad empresarial para quien la practica, con la gente debidamente pagada, con un servicio asistencial que responda a lo que establece el compromiso con los servicios públicos de este país, pero no con voluntad de enriquecerse. Y creo que es un argumento que es fácilmente entendible para todos los que nos están escuchando. No es lo mismo prestar un servicio público y recibir unas cantidades por ello, es decir, tener, insisto, una actividad empresarial vinculada a lo público con toda la transparencia y toda la fiscalización, no solo por parte de los gobiernos, también por los parlamentos correspondientes, lógicamente, y por los medios de comunicación, sino que eso no lleve a considerar que esto es exactamente circunvalar con espíritu de buitre aspectos que son nucleares de este país. Creo que ahí está el listón que no se puede trasladar. Creo que ninguna administración pública de este país, ninguna gobernada por quien sea, en un país que en 50 años ha sentado la universalidad de servicios públicos esenciales, que se hable en términos de paciente rentable. Se puede hablar de la rentabilidad del sistema y además hay que aspirar a la rentabilidad del sistema si eso redunda en una mejor gestión y en una prestación de esos servicios, pero la gente no somos rentables o no se nos puede calificar en esos términos. Gonzalo. Claro, y tenemos que recordar que esto que dice Lourdes, y con lo que estoy perfectamente de acuerdo, hay que distinguir entre una colaboración público-privada y el hecho de que haya un ánimo de lucro. Esto es permitido por la ley de 1997 del gobierno de Aznar, que fue apoyada por CiU y por el PNV. Esa ley permitía que no solamente hubiese contrataciones puntuales de ciertos servicios, sino una gestión integral de los servicios públicos. Gestión integral que en la Comunidad de Madrid se desarrolla en toda su potencialidad, porque comienza con la construcción del hospital y termina con la gestión de las pruebas clínicas, pasando por el mantenimiento, las pruebas diagnósticas y cada uno de los elementos del el proceso de cura y atención al paciente. Por lo tanto, este modelo y este marco legislativo es el que permite que efectivamente, concebido en su integridad, se busque un lucro y se busque hacer negocio, en este caso con los pacientes. Quiero añadir además una cuestión, porque además tiro del hilo de la alusión a los cuidados, que me parece que es muy pertinente. En el caso de la salud es especialmente sangrante, porque es un derecho, es un gran logro de nuestra Constitución, de nuestro Estado social, y porque está en juego la vida de la gente. Pero hay otros muchos servicios que también son delegados a empresas privadas con ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque los concursos públicos favorecen por encima de todo la rentabilidad. De tal manera que empresas que muchas veces no tienen nada que ver con el servicio ganan los pliegos de un concurso. Por ejemplo, servicios de comedor en residencias de ancianos o instituciones escolares. Puntos violetas, que están gestionados que atienden la violencia machista a las mujeres, que están gestionados por empresas muchas veces que no tienen nada que ver y no tienen ninguna especialización en el servicio. Sin embargo, ganan los pliegos porque prometen una rentabilidad, tienen un coste mucho menor, que se traduce en que en un punto de violeta, por ejemplo, en vez de haber una técnico que asesora a las mujeres que allí asisten y una abogada, pues no haya un asesoramiento y ya está.
y entonces vayan ellas allí y no sepan muy bien a qué se enfrentan, o que la calidad del cuidado en las residencias o en los centros pues no se cumpla. De tal manera que si seguimos rastreando, ¿cuántas intervenciones como la del gestor del hospital de Torrejón habrá en otros servicios públicos de la Comunidad de Madrid? Víctor. Pues muy de acuerdo con lo que comentabais, ¿no? Lourdes ha puesto la llaga, yo creo que el dedo en la llaga en lo del beneficio privado, ¿no? Evidentemente cada país es un mundo, pero la evidencia en muchas naciones es que los hospitales más eficientes no son ni los que tienen una gestión 100% pública ni los que están en manos de empresas con ánimo de lucro, sino que los mejores, al menos en muchos parámetros, son organizaciones privadas sin ánimo de lucro, como cooperativas, etcétera, ¿no? Y como comentabais también, las colaboraciones público-privadas son fundamentales para entender el éxito de nuestra sanidad pública, porque a diferencia de otros países donde se construyó la sanidad pública pues después de la Segunda Guerra Mundial, aquí la universalización vino con la reforma en los años 80, con la universalización de la sanidad por parte de Ernest Lluch, y se tuvo que confiar ya en un sistema complejo de mutuas privadas, hospitales religiosos, etcétera, ¿no? No podemos eliminarlas, pero precisamente como no podemos eliminarlas, sí que debemos ser escrupulosos a la hora de evitar cosas como las que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Y en dos sentidos yo creo que ahí es necesario reformar. Primero, una cosa muy importante: si quieres defender la privatización, la externalización de los servicios a proveedores, como quiere hacer la Comunidad de Madrid, la primera regla es la transparencia total. Claro. Y esto es lo que nos está dando, ¿no? No se está dando una transparencia sobre los contratos. Y en segundo lugar, un control más efectivo de los contratos, de las concesiones, ¿no? Que todas las concesiones son necesariamente muy complejas, pero hubo una iniciativa, creo que de PSOE, Ciudadanos y Podemos, en el año 2016, que hoy cuenta, creo que Oriol Güell en un artículo en El País, en el cual en la Asamblea Regional de Madrid dijo: vale, de acuerdo, tenemos estas contrataciones con distintos grupos privados, pero lo que podemos hacer es una unidad de seguimiento y control de esas concesiones sanitarias y luego poner lo que ellos llamaban la figura de un delegado de la administración en todos y cada uno de los hospitales. Si eso se hubiera hecho hace una década, seguramente nos hubiéramos evitado muchos de los problemas que estamos teniendo en la actualidad. Y esto ocurre en todos los sitios, ¿no? Las colaboraciones público-privadas son necesarias, pero cada contrato público es una oportunidad para un abuso, ya sea en la construcción de una autopista o en un hospital. Entonces hay que tener hay que tener mucha cura a la hora de diseñar los contratos, y creo que nuestras administraciones están quedando también, por ejemplo, con poca gente capacitada para elaborar contratos buenos con el sector privado, y a veces está confiando incluso en que el propio sector privado ponga un poco las condiciones del contrato, ¿no? Porque el know-how, los expertos se han ido muchas veces de una administración pública que no paga lo suficiente a unas empresas privadas, y por tanto la administración carece a veces del capital humano para poder diseñar esos contratos. Hay que invertir sobre todo ahí. Claro, es que ahí es donde se juega todo, porque es verdad que esa participación en los consorcios de personas que de la administración sería fundamental. Es verdad también que me suena un poco a lo que pasaba con las cajas de ahorros, y sabíamos que esas figuras también se pervertían. Claro. Pero bueno, pero desde luego vamos a confiar en la clase humana. Es desde luego, pues a veces es difícil, pero sí, venga, vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. Pero desde luego la cuestión de quién sabe cómo hacer los contratos es crucial, porque nos sorprende ahora cuando nos enteramos que había, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad en ciertos contratos. Bueno, ¿cómo es posible lo contrario? Esto? Claro, es todo lo contrario. Las memorias económicas tendrían que ser públicas y las auditorías tendrían que ser obligatorias, y estar garantizada la independencia de los auditores, desde luego, porque esa es otra también, ¿no? Muchas veces se contrata a un auditor que, bueno, en fin, se sabe que... Y le decía Lourdes, responder, y lo apuntaba también a Víctor, responder no solo ante el gobierno, sino ante los parlamentos. Bueno, pero es que hacemos leyes en memorias económicas, ¿eh? Quiero decir que si empezamos a incumplir desde el propio corazón de la administración, pues claro. Entonces no pedimos. Los controles se van rebajando desde la cúpula hacia abajo. Mira, como ha salido también, porque hablábamos de los cuidados, no solo de la salud y de la educación, sino también de los cuidados, y nos venía a la cabeza y venía a cuento la gestión de las residencias de Madrid, las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia. Hoy está previsto que un juzgado reactive el conocido como caso Residencias, la investigación por la muerte de más de 7.000 mayores en esos centros durante lo peor de la pandemia. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy está previsto que declaren 3 exaltos cargos del gobierno de Ayuso. Entre ellos están los autores de lo que después vino a llamarse los protocolos de la vergüenza, esas directrices que se establecieron durante lo peor del COVID para la derivación de mayores a los hospitales. Se les investiga como supuestos autores de un delito de discriminación a la hora de acceder a los servicios sanitarios. Sí, se trata de Carlos Moore, que fue quien firmó los protocolos que excluían a los mayores residentes de la atención hospitalaria, Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Moore en el cargo, y Pablo Busca, el que entonces era gerente del Suma 112. La justicia investiga hoy la muerte de una persona en una residencia de la capital y mañana miércoles los 3 imputados deberán declarar en otro juzgado de otro municipio madrileño por la muerte de un residente durante 2020. Son 2 causas separadas y se les cita para conocer si Moore, Peromingo y Busca pudieron incurrir en un delito de discriminación en el acceso sanitario. Mientras, los familiares de las víctimas de las residencias que empiezan a llegar hasta ahora para concentrarse frente a las puertas de los juzgados se muestran esperanzados por la reactivación del caso, pero con cautela, porque hay que recordar que la pasada primavera se suspendieron las declaraciones de los 3 imputados a la espera de que la Audiencia Provincial decida si va a unificar todas las causas de los mayores fallecidos en un mismo juzgado, que es precisamente lo que piden las familias para poder aprovechar toda la información recopilada durante estos años. Vamos a escuchar a Carmen Ruiz, de Marea de Residencias, y a María Jesús Valero, de 7291 Verdad y Justicia. Esperanzados estamos, pero también es verdad que con cautela. Es un camino ya tan largo el que llevamos recorrido que es una necesidad de que se sepa la verdad, de que se establezca en orden, ¿no? Que se aprobaran esos protocolos. Queremos que sean valientes, que tiren de la manta, que señalen a sus superiores, a los que estaban allí arriba, permitiendo esa atrocidad, esa masacre de personas. A esta hora hay máxima expectación en Plaza de Castilla. En poco menos de una hora está prevista la llegada de esos 3 exaltos cargos del gobierno de Ayuso. Veremos si esta vez es la definitiva y si finalmente declaran, aunque recordamos que como investigados no tienen obligación de hacerlo. Seguiremos esta declaración. Lidia, gracias. Gracias. Y ya que estamos en tribunales, esta mañana les estamos contando otra novedad que tiene que ver en este caso con la operación Kitchen, que fue, recuerden, el uso de medios del Estado para torpedear, para poner dificultades a la investigación de las cuentas del Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Y es que resulta que la Audiencia Nacional ignoró información que eran audios y un informe policial que apuntaba a la supuesta implicación de María Dolores de Cospedal en esta trama. Todo esto forma parte de la denuncia que presenta el PSOE, que es acusación popular en la causa, porque dicen los socialistas que la Audiencia ha ocultado audios que señalan a Cospedal durante más de 2 años. Sí, recordarás, a raíz de la publicación en 2022 por el diario El País del audio de Cospedal sobre pararlo de la libretita de Bárcenas. Pues te estoy llamando. Eso es, no, digo que seguimos. Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes, que yo voy a estar al loro en esto. Ya te digo, voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos y seguir currando con el tema de los catalanes, a ver si sigue adelante la cosa. Las acusaciones pidieron la imputación de la exsecretaria general del PP en el caso Kitchen, la operación para destruir las pruebas que tuviera el extesorero Bárcenas sobre la caja B del PP, y la Audiencia Nacional la rechazó, era septiembre del 22, con el argumento de que eran solo fragmentos descontextualizados y de ignota procedencia. Lo que no se sabía, Ángels, es que para entonces la policía había incorporado al juzgado los audios completos, más de 1 hora y 40 minutos en total, e identificado a Villarejo como su autor, ni que el juez y el fiscal sabían desde octubre de 2023 que existía un informe policial que advertía de las posibles vinculaciones de estas grabaciones de Cospedal con la causa y pedía una valoración judicial, un análisis judicial que nunca se produjo. La acusación popular del PSOE ha hallado ahora de forma casual este informe de la policía ignorado por la audiencia más de 2 años. Sostiene en su escrito que el juzgado que ha sido ocultado deliberadamente este informe a las partes para proteger a Cospedal y a su partido. ¿Y qué hay en esas grabaciones que establecen una supuesta vinculación de Cospedal con la Kitchen, según la policía? Se escucha a Villarejo agradecer a la entonces secretaria general del PP el nombramiento de Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad. Martínez sería el hombre clave en la Kitchen. No en vano es uno de los principales acusados para el juicio que comienza en abril y, según Villarejo, estaba llamado a poner orden. Le escuchamos. Yo he quedado de todas maneras mañana con Paco
¿Sabes quién es Paco, no? Sí, perfectamente. Y además es un tío listo, como ya te dije, oye, te agradezco mucho además que entendieras que el nombramiento de este pollo, este es un tío echado para adelante y creo que por lo menos intentará poner un poco de orden. ¿Y sobre qué iba a poner orden Martínez? Villarejo despeja a continuación la duda. Sobre Bárcenas. Laminar al cabrón del cabrón, que era el abogado del extesorero, quien estaba filtrando datos sobre la caja B. Cospedal se muestra de acuerdo. Me he quedado mañana con él y con el amigo que un día fui conmigo, ¿te acuerdas? Que son los que saben de todas esas cosas, para organizar, ordenar el tema y establecer el asunto lo más eficazmente posible. Y ahora, no sé, lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh? No, yo no tengo más claro que el agua. En esos audios completos, Cospedal lamenta aquel enero de 2013 que con las noticias sobre la caja B del PP se ha dejado sin efecto lo de los catalanes. Cospedal se refiere a la denuncia presentada por la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, en una operación para la que jugó un papel clave Villarejo y que supuso el origen de la investigación a toda la familia del expresidente. Nos han partido por la mitad en el plan que había, corrobora Villarejo. Parece que hubieran hecho un pacto con CiU, añade Cospedal. Este tío, Bárcenas, cuando lo echamos del partido, fue con esa cosita a todos los periódicos de España y nadie se lo compró. No, que sí. Y que lo hayan sacado ahora, a mí me ha parecido una mezquindad de mil demonios. Entre otras cosas porque han dejado sin efecto lo de los catalanes. Sí. No, es que eso nos ha partido por la mitad en toda la trayectoria que había, todo el plan que había, que además esto es lo que es realmente importante, si eso es lo que yo le he dicho esta mañana. Parece que se hayan hecho un pacto con CiU. Las referencias a los catalanes Ángels entre la entonces secretaria general del PP y Villarejo son frecuentes. En 2017 ambos llegan a desear en una grabación que hubiera bronca en la calle durante la celebración del referéndum por la independencia del 1 de octubre de 2017. Ojalá hubiera bronca, sería cojonudo, dice Villarejo, y asiente Cospedal. Ojalá y haya bronca en la calle y tal, como espera, ¿no? El día 1 sería cojonudo. Ellos quieren montar la bronca. A mí, desde el punto de vista, eso sería cojonudo. Sí. La acusación popular lamenta además que los expertos del Centro Criptológico Nacional no han descifrado todos los audios de Villarejo, por lo que pueden haber más grabaciones incriminatorias sin analizar. Dos de los expertos de esta institución declararon en el juzgado que recibieron orden de sus superiores de detener sus investigaciones tras el verano de 2019, cuando solo habían logrado analizar 40 de los 92 audios encriptados por el comisario jubilado. La acusación popular del PSOE, Ángels, reclama que sean citados como imputados en la causa tanto la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como su marido Ignacio del Hierro y el propio Partido Popular. Campos, gracias. A ti, buenos días. Tremendo escuchar los audios de Villarejo con María Dolores de Cospedal. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Víctor Lapuente, Gonzalo Velasco y Lourdes Pérez. Nos queda abrir página internacional, sobre todo porque este lunes se cumplía en Siria el primer aniversario del derrocamiento del dictador Bashar al-Assad, que huyó a Moscú para escapar de la ofensiva sorpresa que los rebeldes habían lanzado contra el régimen solo 11 días antes. Este era el ambiente ayer en Damasco, donde se vivió la mayor manifestación de la historia reciente de Siria, con más de 1 millón de personas en las calles de la capital celebrando desde primera hora el primer año de libertad tras medio siglo de dictadura. Enviado especial a Damasco, Nicolás Castellano, buenos días. Hola, nuevo Ángels. Ese entusiasmo popular en favor del gobierno que encabeza el exyihadista Ahmed al-Shara choca con el temor, ¿no? Decías antes a las 8, el temor de las minorías sirias a que los islamistas impongan progresivamente su visión al resto de la sociedad, empleando de nuevo la violencia sectaria. Sí, la mayor parte de ese millón de personas que estaban en las calles de Damasco y en otras ciudades de Siria eran sunitas, el grupo mayoritario que ahora está en el poder y que apoya al-Shara, pero como dices, están las minorías como los alawitas, que digamos era el grupo que dominaba antes el poder con los al-Assad, que tienen miedo a hablar incluso. En su barrio, Fared no quería hablar, decía que él es funcionario que no quiere perder el trabajo y que tiene miedo a la venganza, dice, de los sunitas. Y también los católicos. Ring habla de pánico después del ataque suicida que sufrió a una de las iglesias cercanas a su pueblo y también nos cuenta que es muy difícil, a pesar de todo, el día a día. Ella es profesora, funcionaria del Ministerio de Educación y el salario no le llega. Eso también es un motivo de desconfianza hacia la gestión del nuevo gobierno. Y otros, como los drusos,
The dialogue between the angel of God and our Virgin Mary. En este caso era el padre, otro es el padre católico Farid, que nos decía a la puerta de la iglesia de Ángels que él apuesta por el diálogo, pero ahora sí, más en este druso, desconfía del gobierno. Estamos en espera a ver cómo saldría las cosas con ese gobierno nuevo, porque tienen el pasado. Los drusos que han sufrido la matanza de 1.900 de sus miembros en el sur de Sueida en un ataque del ejército oficial. Por eso Aitam, que llega de España, que se refugió durante estos años de guerra en nuestro país, entiende el miedo de otras minorías. Yo lo entiendo, el miedo en general de la gente, y a veces yo lo tengo un poco de miedo de esto y de otras cosas, y en general... Aitam, que ha estado Ángels 8 años refugiado en nuestro país, es periodista en un programa de acogida de Reporteros Sin Fronteras y que ha venido a celebrar esta fiesta. Nico, ¿y te llamaba la atención ver en Damasco operadores turísticos españoles que están tratando de relanzar el mercado sirio después de una década y media de pausa, sin recibir turistas por la guerra civil? Sí, hablábamos con Óscar Moreno. Ángel, nos llamaba la atención escuchar el español a primera hora de la mañana en el hotel estos días, y era un grupo de agentes de viajes de toda España que están visitando Siria para reabrir el negocio. Soy Óscar Moreno y somos agentes de Viajes Mundos Milenarios en Vitoria. Y hemos venido... Estos agentes de viaje, Ángels, confiaban en los primeros días del viaje en reabrir, pero una vez que han salido de Damasco, lo cierto es que la impresión no es la misma. Sacar nuestras conclusiones, los recursos que tiene el país a nivel de infraestructuras hoteleras. Porque sí, Damasco, el centro se está rehabilitando, Batuma, el barrio católico y algunas de las antiguas casonas de los carabasares que se han convertido en hoteles de lujo, pero si sales de la almendra de Damasco está absolutamente todo destruido. Pues la primera sensación buenísima. Porque sí que es cierto que tiene todavía su estereotipo de país un poco inestable o con problemas igual de, pues eso, de favorecer. En todo caso, la buena impresión era sobre el centro de Damasco. Intentan abrir ese negocio. Son las contradicciones de un país, claro. Como decimos, recordamos el dato, el 90% de la población bajo el umbral de la pobreza, y hay algunas de las ciudades del entorno de Damasco o del sur de Deraa donde el 90% de las viviendas están destruidas. Nico, gracias. Un beso, hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal con el menú que tenemos a partir de ahora? Bueno, pues mira, normalmente cuando se ha sido una cosa, aunque haya pasado tiempo, se tiene una percepción bastante exacta de ese tema, pero no ocurre con lo que vamos a hablar, con el tema que hemos elegido para Comando Norte, porque vamos a hablar de la adolescencia y de los adolescentes, que no por haberlo sido, hace ya mucho tiempo tenemos una idea clara, porque a menudo exageramos o tenemos la sensación de que extremamos mucho la definición de lo que es un adolescente. Nos dejamos llevar muchas veces por las noticias en las que se vive, o ellos viven, o ellas permanentemente en estado de alarma, con una visión quizás muy estereotipada. Con dos muchachos muy jóvenes, Nacho Carretero y Aitana Castaña, vamos a tratar... Que no tienen hijos. Que no tienen hijos, por algo será, ¿vale? Vamos a tratar este tema, y también con Beatriz Martínez, que es psiquiatra infantil y también de adolescentes. Si queréis quedaros aquí los padres de familia, podéis quedaros, ¿eh? Y adolescentes. Me queda un trecho para tener adolescentes. Yo regalo adolescentes. Regalo adolescentes a quien quiera experimentar con ellos. Regale adolescentes para quien quiera experimentar con ellos, dice Víctor. Casi Madre nada. mía. Esto nos... Cambio de edad, nos vamos a mis experiencias con Chema Rodríguez, nos marchamos hasta Alcalá de Henares para conocer a Berta, 84 años, vive la mitad del año en Madrid, la otra mitad en Asturias, y ha sido profesora, pero ahora es directora de teatro amateur. Siempre ha estado interesada por acercar esta faceta artística a sus alumnos. Muy bien. Y después nos vamos a meter en el jardín con Eduardo Barba. Ya pueden llamar al 900 100 800 900 100 800 para cualquier duda que tengan sobre jardinería y plantas, y la planta de la que va a hablar hoy es la que a mí nunca me gustaría ser si fuese planta, que es una orquídea, porque sé que voy a morir. No conozco a nadie que le regalen una orquídea que no muera. Pero todos vamos a morir. Si te regalan una orquídea, ¿te mueres? No, que muere la orquídea. Ah, sí. pensaba que te yo. La orquídea solo viven. Las ideas, que si no mañana tienes esto lleno de orquídeas. Sí, precisamente iba a decir que si hay una certeza es que todos nos vamos a morir. Claro. No, pero las orquídeas, no sé por qué, cuando salen de la floristería, mueren. Sí. Ah, sí, al momento. Sí. Son como los coches, se devalúan según los sacas del ya, concesionario. pero eso porque no le hacéis caso a Eduardo Barba. Si le hacéis caso a Eduardo Barba, sobreviven yo es que a mí se me más. mueren las plantas, así que no tengo. Pues
Pues niños tampoco, por si acaso. Ni adolescentes, por si acaso. Vamos a cerrar el programa con 15 minutos de fama con Martín Bianchi. Hoy nos va a proponer lo que van a hacer las distintas casas reales en Navidad. No sé si tendrán amigos invisibles como nosotros, pero alguna tradición llevarán a cabo y nos la va a contar. ¿Cómo va a hablar de la presentación en España, ahora ya sí en España, del libro del Rey Emérito, a la que no acudió el Rey Emérito porque estaba viendo la Fórmula 1 en Abu Dhabi? Pues porque tenía otros quehaceres. Pues vamos con esta segunda parte del programa. Lourdes, Gonzalo, Víctor, hasta la semana que viene. Adiós. Un placer. Feliz semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.